Hola, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a las ordinarias su esfuerzo por organizar este evento una vez más. Es la tercera vez que vengo, no tengo un quinquenio todavía como Miguel, pero tengo un trienio. Además de agradeceros la organización de este evento, como cada año, quería agradeceros. Voy a improvisar en parte la ponencia porque me he encontrado con la presentación de Omar y me viene que ni al pelo, ¿no?, para dialogar con ella. Entonces, Juan Carlos eres, ¿no? Juan Carlos ha dicho que traía las cosas así medio organizadas y que le perdonáramos. Yo iba a decir lo mismo, pero realmente él tenía una exposición súper currada, la mía no tanto. Entonces lo intentaré cubrir como pueda, improvisando. También hablo de, como siempre, cuando surgió el planteamiento temático de la ordinaria este año, miré un poco en el fondo de armario a ver de qué podía hablar en esta ocasión sobre resistencias. Y como siempre hago, pues miro un poco en el armario que yo manejo, que es el del mundo audiovisual, ¿no? Esto se mueve. El de los referentes de trabajos audiovisuales con los que suelo trabajar. Y enseguida me vino a la serie esto que veis aquí detrás, Down is Dickering, una especie de reality norteamericano de no demasiado éxito, duró solamente 2 temporadas que transcurrieron en un mismo año, en 2014, pero que enseguida relacioné en mi cabeza con esta idea de resistencia. Viendo la exposición de Juan Carlos también, entiendo que va a ser difícil para vosotros haceros creer que un personaje como este es un hacker, pero desde la perspectiva en que él ha enfocado la lectura de Omar, pues yo os voy a proponer también entender a los personajes de Down is Dickering como hackers de la lógica del capital moderno, ¿no? Ni siquiera pasan como hipsters, como vais a ver, aunque tengan barba. Esta serie, este reality, es una producción del canal History. Y como os digo, tuvo 2 temporadas cortas y después fue retirado, pese a que, como suele suceder en estas ocasiones, una plataforma de fans montaron una recolección de firmas en Facebook y consiguieron movilizar bastante gente, pero no pasó de ahí. Como todo reality, tiene un pie tiene sus propios códigos audiovisuales con los que ya estamos sobradamente familiarizados. No es un reality del tipo competitivo, es un reality de estos que están más enfocados en mostrar formas de vida, ¿no? En este caso, una forma de vida, podríamos decir, alternativa, en cierto sentido, ¿no? Y resistente también, creo. Pero como sabemos, muchos de los códigos que utilizan no dejan de estar inspirados en la lejanía del cinema verité de los años 60 y 70, actualizados en cierto modo, ¿no? Esto no dejan de ser formas de representación audiovisual, lo cual no quita, porque parece que esto descalifica un producto y ya lo convierte como en mentira del lado de la ficción. Son programas que se sitúan de manera muy interesante en ese límite, en ese borde entre lo que es ficción y lo que es representación y lo que es realidad, ¿no? Y como tal me gustaría que lo leyerais. Como digo, nos muestra formas de vida, en este caso relacionado con este concepto de Dickering, que ahora os voy a mostrar qué es, que es la manera local que tiene la gente de Down East Maine, un pequeño estado del norte de Estados Unidos en la costa este, casi frontera con Canadá, a algo que podríamos calificar en términos generales como prácticas que tienen que ver con el trueque, con un trueque con sus propias normas y características, como veréis. Este es el pequeño texto con el que el canal History presenta la serie en su propia página web y habla de esto, ¿no? Vienen del Down East Maine, llamar a la puerta y hablar, conducir y negociar, intercambiar y cazar gangas es una forma de vida para estos tipos. Su Biblia, ahora os hablaré del Uncle Henry's. Es una revista de anuncios clasificados que es lo que mueve, hace un poco, podríamos decir, es una especie de MacGuffin en el programa, pero también es, más allá de ser un MacGuffin, es un aglutinante real, ¿no?, que liga a los personajes y al lugar. Y presenta una serie de personajes, aquí habla de 5 grupos que dependen de la revista Uncle Henry's, semanal, para detectar un acuerdo, distinguir basura de un tesoro, arreglar, vender, intercambiar lo que sea, y hacerlo siempre más rápido que el otro, ¿no?, que el siguiente. Cada uno tiene sus estrategias y
y van mostrando este estilo de vida, ¿no? Os pongo un pequeño clip para que os hagáis una idea. Dickering. That's dickering. Sí, esto no me acuerdo cómo pasa aquí de una página a la otra. Pues yo creo que lo más fácil es esto. Este no lo tiene. ¿Qué tiene? Vale, porque tú sí lo ves, pero estás en modo presentación. Sí, Está en modo presentación al PowerPoint. Antes, espera, no, que antes, espera, perdona. Es que antes lo, es que había movido. O sea que tienes que mirar para atrás. Dickering is the art of trying to get something for the best deal you can. And selling something for the price that you want to get or want to pay. You get something that you need cash, and I get something hopefully that I need, that item. Thanks, man. Thanks. Yep. But it's winning. It's both of us winning, hopefully. If you're happy with that deal, we'll be happy with the deal. So we're all good. We got a deal. They get a price that they want, you get a price that you want to pay. And dickering is finding that middle ground so you both feel like you didn't get kicked. Let's do it. Let's do it. $2,100. What's the matter with that? That's all right. Bartering, trading, dickering, it's all the same. You want something I got, vice versa, we'll make a deal. Not everyone calls it dickering, you know, but that's what it is. $1,000. You take it right now. Dickering in Maine is buying, selling, swapping, trading, wheeling, dealing, horse trading, bartering, a little bit of everything. Sí. ¿Cómo veo en el ordenador? Para quitarla. La presentación ya está, no te lo digo. Bien, tengo bastantes vídeos, pero como prefiero explicaros un poco porque es un poco complicado, luego os pongo al final algún trocito más. Como veis, bueno, no sé si habéis podido entender mucho, dickering es en una forma amplia, una idea de trueque, como una forma de economía y de subsistencia que no consiste únicamente en cambiar algo por algo, sino que en determinados momentos interviene el dinero. Puede ser comprar con regateo, pero puede ser también intercambiar en el juego otros elementos. Puede ser, te compro esto y además tú me arreglas el pajar y con ese dinero yo luego arreglo esto otro y le pago a fulanito el dinero que le debo. Es decir, se crean unas cadenas, unos lazos entre los distintos personajes muy interesantes que en cierto modo también generan comunidad, ¿no? Esto es básicamente la práctica como forma de vida que responde no solo a un planteamiento económico, sino a un planteamiento cultural, ¿no? En el sentido más amplio. De alguna manera lo relacioné enseguida con una forma de resistencia porque tiene poco que ver con las formas de economía que se supone imperan en nuestra sociedad y se intentan establecer como pautas homologadas o legítimas. Es decir, aquí, como imaginaréis, no existe el IVA, ni los recibos, ni las facturas. Por eso decía yo que era todo negociando bajo el radar, ¿no? Es una práctica de economía sumergida, pero también muy precaria en muchos aspectos. Y, de algún modo, también una práctica económica y cultural que, como habéis podido ver en las imágenes, inmediatamente nos remite a un imaginario en el contexto ultraliberal norteamericano, pero de un ultraliberalismo, como suele suceder en estos casos, que limita con el anarquismo, en muchos sentidos, un anarquismo muy individualista. Nos remite al imaginario también de los pioneros, ¿no? En definitiva. Tipos barbudos, grandes, con camisas de cuadros, pantalones de peto y escopeta, pero muy honestos y muy legales en el fondo, ¿no? Entonces, digo, como práctica de resistencia. Y todo esto se produce fundamentalmente en una región que veis aquí, Down East Maine, pues que es donde esta práctica obviamente tiene lugar en muchos otros sitios, pero aquí es como se conoce como dickering y tiene un especial arraigo. Hay varios personajes, es interesante saber que los personajes fueron encontrados
de alguna forma manteniendo la coherencia de la propuesta, poniendo un anuncio en Uncle Henry's, de la que os hablaré ahora, la revista semanal de anuncios por palabras en los que se ofrecen todo tipo de artículos, negocios, trueques y business posibles en la región. A quienes respondieron a aquel anuncio y además pasaron, supongo que las pruebas de casting y telegenia necesarias, pues los contrataron para la serie. Como digo, hackers rurales. Bueno, el Dickering tiene sus propias reglas, ellos las determinan, pero en definitiva no son muy distintas de las que podemos imaginar en otros contextos también próximos a la cultura rural o a un híbrido entre cultura rural y urbana bastante peculiar también de las áreas metropolitanas o suburbiales norteamericanas, ¿no? Hablaré un poco de ello después, porque me parece que también esto entra en bastante diálogo con esas áreas abandonadas de ciertos barrios de las ciudades norteamericanas de las que hablaba Juan Carlos. Entonces, bueno, como os decía, tenemos por un lado una práctica que es el Dickering, un lugar que es el Down East Main, o un doble lugar, ¿no? Yo pensando en la idea del locus pensaba que hay un locus genérico que es el Down East Main donde esto se produce, pero luego hay un locus específico que es esa periferia. Creo que bueno, en las imágenes se ha podido ver algo de esto, pero lo entenderéis muy bien. Ese territorio extraño que surge en las traseras de las gasolineras, en caminos que van perdiendo el empedrado y son ya comidos por la hierba, alrededor de ciertos parkings de áreas de servicio, en áreas que están más o menos urbanizadas, pero tampoco del todo, y todo muy relacionado con la geografía urbana norteamericana, ¿no? Y esto, bueno, centraría este segundo aspecto, que es el del locus, como os decía. Pero hay un tercer elemento, que es la revista, el Uncle Henry's, que, bueno, os voy a poner bueno, visto el lío, no os lo explico, porque voy a estar ahí pasando al vídeo y me voy a liar. Uncle Henry's es un semanario, os decía, es como un pequeño boletín de anuncios por palabras, y ahí se ofrecen la compra y venta de todo tipo de objetos, pero se ofrecen también todo tipo de business posibles entre los lugareños, ¿no? Entonces, bueno, hay uno de los capítulos con el que se entiende bastante bien todo este procedimiento, que lo protagoniza Yami, que es este que veis aquí. Yami suele actuar con su hijo Mitchell. Funcionan por grupos, por equipos, en este caso son padre e hijo, y leen un anuncio en Uncle Henry's que es: necesito que alguien me haga un puente no sé si eran de 8 metros para pasar de donde tenía la casa a una pequeña isla, un puente peatonal, ¿no? Y estos dicen: hombre, aquí hay un negocio interesante, ¿no? Entonces acuden donde el tipo que quiere el puente y le dicen que ellos pueden hacerlo. Y el tipo les pregunta, para que os hagáis una idea: bueno, ¿y esto cuánto me va a costar? Y dice: bueno, eso no es tu problema, no te interesa saber lo que te va a costar. ¿Qué puedes darnos tú? Y entonces ahí empieza la negociación, ¿no? Porque lo que consiguen es que el tipo no llega ni de lejos a los 200 y pico dólares que ellos quieren sacar, pero sí que tiene 150 y una cosecha de arándanos. Yami enseguida ve la jugada, porque con los arándanos él hace mermelada, y si puede colocar toda esa producción de mermelada que tiene previsto, va a poder saldar la deuda con el tipo que le adelanta los bidones de plástico y los tablones con los que piensa hacer un puente peatonal, que por cierto en su vida ha hecho antes, ¿no? Pero bueno, más o menos le sale. Es decir, este es el tipo de negocios y de movidas que se montan entre ellos, ¿no? Por eso digo que más allá de ser un trueque, es toda una forma de vida y una forma de sociabilidad, en definitiva, ¿no? Aquí tenéis a Yami vendiendo ya las mermeladas cuando termina toda la movida, ¿no? Bueno, siempre sacan mucha menos pasta de lo que ellos pensaban, pero... Y el cuarto anclaje de la serie, hemos hablado de una práctica económica, social, hemos hablado de un lugar, hemos hablado de una revista que es Uncle Henry's, y finalmente tenemos un elenco, ¿no? Que yo creo que es uno de los grandes enganches de un reality de estas características, que es una serie de personajes, pues bueno, con un grado de credibilidad alto, aunque, como os decía, como todo producto basado en una idea de representación, como es un reality, una serie de televisión, pues tiene trampas, ¿no? Por ejemplo, cuando se estrenó la serie, es cierto que ellos proceden de la región, que acudieron a la cita de Uncle Henry's y que lo seleccionaron,
pero cuando empezaron a emitirse los programas, pues el periódico local se llenó de cartas de protesta porque ninguno era exactamente del Down East Maine. Eran de la provincia de al lado o del pueblo que queda justo en el límite, ¿no? Es decir, los productores sí que se habían permitido escoger a los mejores de ellos, aunque no fueran del mismo Down East Maine. Entonces esto pues, provocó sus polémicas, pero todos vienen a cumplir, como veis, con el estereotipo, ¿no? Aquí está el principal protagonista, que es Tony Bennett, como el cantante, pues haciendo un business con una guitarra. Cada uno de ellos está especializado en un aspecto, ¿no? Yami, del que os he hablado antes, hace mermeladas y es bastante chapucero con su hijo Mitchell, pero luego está Clint, por ejemplo, que es un habilidoso manipulador de todo tipo de objetos mecánicos, de motores, coches, etc. Entonces muchos business tienen que ver también con la mecánica y demás. Mira, aquí tenéis un poco, no sé si se ve muy bien con la luz, pero este tipo de espacios al que me refería, ¿no? Espacios limítrofes, pero muy característicos, donde parece que este tipo de negociados son más posibles que en otros, ¿no? Y este tipo de formas de vida. Esas traseras de los cobertizos donde se acumulan un montón de camionetas y de motos rotas y otro tipo de cosas variopintas. Y, bueno, aprovecho el final de la ponencia entonces más bien para reconducir y, como decía Juan Carlos, lanzaros a vosotros la pregunta, ¿no? A mí esto me sugirió efectivamente una forma de vida resistente a las lógicas que hoy en día tiene el mercado y a las lógicas que tiene el capital, más en un contexto como es el norteamericano. Obviamente tiene también otro tipo de connotaciones que, si queréis, pueden ser bastante dudosas desde otros puntos de vista. Pero incluso desde esa perspectiva, yo también me preguntaba si en un contexto, y en ese sentido, si queréis lo lanzo como provocación, como la ordinaria, donde normalmente la cuestión de género está muy presente y la de la representación, qué tipo de provocación o de resistencia nos produce ver un elenco tan sumamente masculino y masculinista como este que os he presentado aquí, ¿no? Sobre todo, lo que quería compartir era la duda que me producía esta forma de vida como resistencia, en la medida que, en definitiva, es un producto mainstream para televisión del canal History, es decir, no estamos hablando de televisiones alternativas, y sin embargo, bueno, dentro de hecho de unos códigos televisivos, como os decía, como es el del reality, que tiene unas connotaciones muy determinadas y unos trucos y trampas muy concretos, ¿no? Pero aún y todo pienso que sí que hay algo de esas formas de vida que se trasluce ahí, que se deja ver y que me parecía interesante. Y bueno, eso, simplemente compartir esas dudas sobre en qué medida podemos encontrar espacios de resistencia también en una televisión generalista o de productos de estas características y podemos aprender de ellos, ¿no? Podemos utilizarlos como referentes. De la misma manera que, por retomar con la charla anterior, un personaje como el de Omar, pues no deja de ser, aunque esté basado en un personaje real, está construido a partir de unos mecanismos, de unas claves de ficción y nos plantea también, dentro de unos códigos televisivos al uso, pues también un posible espacio de resistencia. En la misma manera que podemos imaginar que Omar está hackeando ese espacio y esos códigos de las mafias de la droga en Baltimore, yo quiero entender que este casting peculiar, este elenco del Down East Dickening, están hackeando también las formas de vida que la propaganda y la publicidad mainstream con la que nos está bombardeando día tras día y hora tras hora, ¿no? Y nada más, prefiero dejarlo aquí y abrir el debate a vuestras preguntas. Yo creo que las dos ponencias se alimentan bastante entre sí y podemos compartir las cuestiones también, Juan Carlos y yo. Gracias.